Vamos a iniciar entonces la clase de hoy con un concepto que nos había hecho falta la clase anterior. Podemos decir que las rutas metabólicas, como las rutas catabólicas, las podemos asociar al al sufijo lisis, y las rutas anabólicas las podemos asociar al sufijo génesis. Listo. Vamos a hablar entonces del catabolismo de los carbohidratos. ¿Cuáles son las fuentes de los carbohidratos en los animales? Vamos a tener la vía exógena, o sea, la dieta, donde podemos encontrar almidones como la amilosa, la amilopectina. Vamos a encontrar también azúcares como los monosacáridos, glucosa, fructosa, galactosa, manosa, etcétera. Disacáridos como la sacarosa, maltosa, lactosa y otro gran etcétera. Oligosacáridos como la maltotriosa, maltotetrosa y dextrinas. Y vamos a mencionar más adelante cómo podemos obtener estos azúcares a partir de la digestión de los almidones. Finalmente, hablaremos aquí de la vía exógena de las fibras, las cuales pueden ser celulosa, hemicelulosa, etcétera. Y vamos a mencionar que, de una vez, debemos mencionar que las fibras pueden o no ser digeridas de acuerdo al tipo de digestión, sea glandular o fermentativa. Otra fuente de carbohidratos es los carbohidratos de reserva, que en los animales es el glucógeno. Y estos se obtienen a partir de un proceso de degradación llamado glucogenólisis. Este proceso ocurre en el hígado, donde se libera glucosa a la sangre, la cual es captada por los eritrocitos y el cerebro para su funcionamiento. También tendremos la glucogenólisis muscular, la cual ocurre liberando en el mismo músculo glucosa 6-fosfato, la cual utiliza para generar moléculas de ATP. El glucógeno en el músculo no libera a la sangre glucosa y simplemente la utiliza para su mismo trabajo. Finalmente vamos a tener las rutas glucogénicas, unas rutas anabólicas, en un proceso llamado gluconeogénesis, a partir del cual se obtiene glucosa a partir de precursores no carbohidratos. Se puede obtener glucosa a partir de lactato, de piruvato o de oxaloacetato. Cabe mencionar también que lo podemos obtener a partir de la gran mayoría de los aminoácidos, y únicamente no se puede obtener glucosa a partir de lisina y de leucina. Del resto de los aminoácidos sí se puede obtener glucosa. Estos procesos glucogénicos se activan en el cuerpo animal cuando los ayunos son prolongados, o también se pueden dar inmediatamente posterior a la alimentación. Ya después se activan los procesos en la dieta y los procesos de reserva, pero bueno, estos procesos se generan en ayunos prolongados. Para finalizar entonces las rutas glucogénicas, hay que hacer énfasis en que se puede obtener glucosa a partir de los aminoácidos, pero no se puede obtener glucosa a partir de los lípidos. Entonces vamos a avanzar y vamos a mencionar a partir de este gráfico cómo ocurre la digestión de los carbohidratos que provienen por la vía exógena. Primero llegan el almidón, sacarosa, lactosa, diferentes azúcares a través de la dieta e ingresan al tracto digestivo. Alfa-amilasa salivar es una enzima secretada por las glándulas salivares, la cual empieza a degradar dicho almidón. Si nosotros revisamos por aquí el cuadro que tenemos a la izquierda, podemos encontrar que durante la fase luminal de la digestión, es decir, durante toda la luz del sistema digestivo, la transformación del almidón como polisacárido ocurre hacia las siguientes moléculas, hacia maltosa, isomaltosa y maltotriosa. Esto generado a partir de una enzima digestiva llamada alfa-amilasa. Muy bien. Durante la fase luminar, los disacáridos, como por ejemplo la sacarosa o la lactosa, no son degradados, así que pasan a una siguiente fase. Y como vemos en el diagrama, vamos a avanzar con todas las dextrinas y nuestros disacáridos hacia la siguiente fase. Muy bien. El siguiente paso entonces dentro de la digestión es la fase membranosa.
Allí en la fase membranosa ocurre una hidrólisis final, como ya lo habíamos mencionado antes, en el cual la lactosa, maltosa, disacáridos, oligosacáridos que tenemos aquí son transformados a sus unidades monoméricas. Entonces la lactosa, a partir de su enzima llamada lactasa, es transformada en glucosa y galactosa, la maltosa, isomaltosa, maltotriosa y cabe mencionar por allí también las dextrinas, son transformados a partir de estas enzimas especializadas en sus monómeros que son solamente glucosas. Y finalmente vamos a tener que la sacarosa es degradada por la sacarasa a sus unidades monoméricas llamadas glucosa y fructosa. Allí ocurre entonces el tercer paso de la digestión, que ya sería la fase de absorción, donde las unidades monoméricas pasan a través de las células del epitelio intestinal hacia el torrente sanguíneo. Entonces, repasando, podemos encontrar que pasamos de las unidades poliméricas hacia unas unidades un poco más pequeñas, dímeros y oligómeros, y después pasamos hacia los monómeros, que serían moléculas de glucosa y fructosa y galactosa. Si nosotros revisamos por acá, vamos a encontrar que la molécula que más transformamos o que más obtuvimos fue las moléculas de glucosa. Esas moléculas de glucosa deben pasar al torrente sanguíneo de alguna manera y eso lo vamos a explicar a continuación. Ellos pasan a través de unos transportadores llamados transportadores de glucosa o GLUT. Estos GLUT se encuentran en diferentes zonas del cuerpo dependiendo del tejido que estemos hablando. Revisemos los tejidos que tenemos en este cuadro. Encontraremos entonces que tenemos GLUT2 en el intestino, GLUT5, vamos a tener por acá también el GLUT12 y ellos participan en el transporte de la glucosa a través del epitelio intestinal hacia el torrente sanguíneo, como lo vemos en el gráfico de la parte inferior izquierda. Algunos de ellos necesitan un cotransporte especializado con iones de sodio, a los cuales se les llama SLUT, y el transporte en general ocurre de la siguiente manera. La glucosa se une a la proteína en este paso. Una vez unida entonces a la proteína transportadora, ella cambia de forma y permite que la glucosa pueda ingresar a través de la membrana celular, ya que la glucosa como molécula de gran tamaño no puede pasar a través de esta membrana celular. Entonces siempre la recuperación de la proteína se da para que una nueva glucosa pueda unirse y así sucesivamente en este ciclo ocurre el transporte de glucosa. Entonces, ¿cuál es el destino de la glucosa? Los tejidos que tenemos aquí mencionados, por ejemplo, el hígado, islotes pancreáticos, cerebro, músculo, corazón, intestino, el tejido adiposo, todos los órganos necesitan en cierta cantidad la glucosa y la cual es transformada, como vamos a ver posteriormente, en un proceso denominado glucólisis. Entonces, ¿qué es la glucólisis? Una vez ingresa nuestra molécula de glucosa a la célula, ya sea del tejido que estemos hablando, vamos a tener entonces el proceso denominado glucólisis, donde son 10 reacciones enzimáticas divididas en dos fases. La fase número 1 la vamos a llamar fase de inversión o preparatoria, en donde nosotros vamos a invertir dos moléculas de ATP. Y, hombre, usted dirá, ¿por qué estamos invirtiendo? La idea es obtener moléculas con gran cantidad de energía para después robarles ATP. Entonces, primero invertimos, después obtenemos. En una segunda fase, llamada fase de rentabilidad o rendimiento energético, las últimas 5 reacciones en donde vamos a obtener 4 moléculas de ATP de cada molécula de glucosa. ¿Cuál es el resultado final de la glucólisis? El resultado final será que vamos a obtener a partir de glucosa más 2 ADPs más 2 NADHs, perdón, más 2 NAD+, o sea que vamos a involucrar oxidorreducción, más 2 fosfatos inorgánicos. El resultado serán 2 piruvatos, después vamos a conocer su destino, 2 ATPs, 2 NADHs, 2 protones que siempre acompañan al NADH y vamos a obtener también 2 moléculas de agua. Esta reacción ocurre en el citosol de todas las células. Inmediatamente la glucosa ingresa a la célula a partir del transportador, ocurre el paso número 1, al cual vamos a llamar una fosforilación de la glucosa. Entonces vamos a tener por aquí
la rutica de la fase número 1, la fase de inversión a la derecha, y vamos a ver cada uno de los pasos aquí a la izquierda. La enzima que realiza el paso número 1 es llamada exoquinasa, transfiere un grupo funcional de la molécula de ATP hacia la glucosa. Entonces vamos a revisar, por favor, qué cambió en nuestra molécula. Cambió en el carbono número 6, quitamos el OH y agregamos un grupo fosfato. Ahora se llama glucosa 6-fosfato. Este paso es irreversible debido a la transferencia del grupo fosfato del ATP hacia la glucosa. El paso número 2 que nosotros vamos a ver es un paso reversible donde la enzima se llama fosfexosa isomerasa. En este caso vamos a hacer la isomerización de la glucosa hacia fructosa 6-fosfato. Lo único que va a cambiar es el grupo funcional en la glucosa, la cual va a dejar de ser aldehído y va a pasar a ser cetona. Entonces vamos a tener la cetosa, fructosa 6-fosfato, y el fosfato se ubica en la misma posición en donde estaba. El paso número 3 es una siguiente fosforilación en donde vamos a transferirle del ATP a nuestra molécula de fructosa 6-fosfato y le vamos a agregar un nuevo fosfato. ¿Cuántos fosfatos quedamos ahora? 2, 1, 2. Y nuestra molécula ahora se llama fructosa 1,6 bisfosfato. Este paso es irreversible, como ya lo mencionaba, debido a la transferencia de el grupo fosfato del ATP al ADP. Se libera una gran cantidad de energía. El paso número 4 es una escisión o un clivaje. Escisión o clivaje significa rompimiento de la molécula de fructosa 1,6 bisfosfato a la mitad. Vamos a obtener dos moléculas aquí que son isómeros. Vamos a obtener por un lado la dihidroxiacetona fosfato y en el otro lado vamos a obtener la gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué quiere decir eso? Que pasamos de una molécula de 6 carbonos como la fructosa 1,6 bifosfato a dos moléculas de 3 carbonos que las acabamos de mencionar. Ellas empiezan a ser un factor fundamental dentro de la transformación de la glucosa. Pero si nosotros revisamos muy bien la función de cada una de ellas, dentro de la glucólisis la más importante será la gliceraldehído fosfato y la dihidroxiacetona no será tan importante. Pero como en la célula no se pierde nada, lo que vamos a hacer es que en el siguiente paso, paso número 5, vamos a transformar esta dihidroxiacetona que no nos sirve tanto en gliceraldehído fosfato para así obtener dos moléculas de gliceraldehído. Paso número 5, isomerización de la dihidroxiacetona hacia gliceraldehído 3-fosfato. Si nosotros repasamos, en este caso entonces tuvimos que pasamos de glucosa a partir de fosforilaciones o de transferencias hacia fructosas y después fructosa 1,6 bisfosfato, la cual fue degradada en dos moléculas y al final lo que obtuvimos fueron dos gliceraldehídos 3-fosfato y este es el final de la fase de inversión en donde invertimos 1 y 2 fosfatos o grupos ATPs. Listo. Fase número 2. Ya obtuvimos entonces nuestros dos gliceraldehídos 3-fosfato. Así que les voy a pedir, por favor, vamos a empezar a trabajar doble de ahora en adelante. Siempre, ¿cuál es el resultado? Vamos a obtener dos de cada cosa o vamos a gastar dos de cada cosa. ¿Por qué? Porque tenemos dos gliceraldehídos. En este mecanismo lo vamos a mostrar con solo una molécula, pero vamos a hablar de los resultados con dos por duplicado. En esta gráfica tenemos que el gliceraldehído es fosforilado y tras que es fosforilado también es oxidado. Y por aquí involucramos un agente muy especial que se llama el NAD+, el cual es reducido hacia su forma NADH. Oxidamos el gliceraldehído hacia una forma llamada 1,3 bisfosfoglicerato. Bien, obtuvimos dos veces el 1,3 bisfosfoglicerato. Recuerden que hablamos doble, miren, doble, doble, doble. Vamos a empezar a hablar por dos de ahora en adelante. Entonces, en este mecanismo de reacción, lo que vamos a hacer es una primera fosforilación a nivel de sustrato del ADP. Y aquí vamos a obtener nuestros dos primeros ATPs en la fase de ganancia. Vamos a transferir
el fosfato del átomo del grupo número 1, del 1, lo vamos a transferir hacia el ATP, perdón, hacia el ADP, para obtener moléculas de ATP y vamos a quedar con 3 fosfoglicerato. Ya no es 1,3, pues entregamos el del 1, ahora es 3 fosfoglicerato. ¿Cuántas veces ocurre esto? 2 veces, por lo tanto aquí obtuvimos 2 moléculas de ATP. Estamos en el paso número 7. Paso número 8. En el paso número 8 vamos a hacer una isomerización de nuestro 3-fosfoglicerato y lo vamos a pasar a hacer 2-fosfoglicerato. El grupo fosfato se mueve del carbono número 3 al carbono número 2, quedando en esta ubicación. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la enzima siguiente, en el paso número 9, recuerden que estamos hablando por doble, o sea que esto ocurre 2 veces en 2 moléculas diferentes. El paso número 9, entonces, se da una transformación de nuestra molécula 2-fosfoglicerato hacia fosfoenolpiruvato. Esto es una liasa debido a que nosotros vamos a formar en este punto el grupo enol o el grupo doble enlace. Aquí liberamos una molécula de agua. Bien, entonces vamos a obtener fosfoenolpiruvato y esta molécula, esta enzima del paso número 9 solamente trabaja con 2-fosfoglicerato. Ella no trabaja con 3-fosfoglicerato, por eso había que hacer el paso número 8. Bien, en el paso número 9 obtuvimos el fosfoenolpiruvato y para finalizar, en el paso número 10 vamos a realizar la segunda fosforilación a nivel de sustrato del ADP. Y aquí en este caso nosotros vamos a transferir el grupo fosfato presente en el carbono número 2 a la molécula de ADP. ¿Qué vamos a obtener? Molécula de ATP, transportador de energía, y nuestro resultado es el piruvato. Como hablamos por 2, el resultado final serán 2 piruvatos. Si hacemos una recapitulación entonces de la fase de ganancia y de la fase de inversión, por aquí tenemos la fase de inversión a la izquierda y la fase de ganancia a la derecha. Aquí invertimos un ATP, 2 ATPs, para después obtener esta fase, aquí en este gráfico no lo hablamos por 2, pero entonces aquí obtenemos 2 ATPs y aquí obtenemos otros 2 ATPs, invertimos 2, pero ganamos 4. En un resultado final, ¿cuál va a ser el balance de ATPs que obtuvimos? Por aquí nos comentan que son 2. ¿Sí? Si nosotros decimos invertimos 2, pero gané 4, al final ¿cuántos voy a obtener? 2. Devolvámonos. ¿Cuántos NADH obtuvimos? Por aquí hablamos por duplicado, es decir, 2, aquí están señalados, los 2 protones que siempre acompañan al NADH, y por aquí en el paso número 9 no nos mostraron, pero aquí hay 2 moléculas de agua, es decir, 2 moléculas de agua. Y en el final, estos 2 piruvatos. 2 piruvatos. Listo, muy bien. Ese es el resultado final de la glucólisis. Ahora bien, vamos a ver por aquí un cuadrito con un repaso sobre la glucólisis. Les pido por favor que lo tengamos allí presente. Lo pueden descargar de la presentación, la cual se encuentra en el campus virtual. La primera fase o fase de inversión, quién entra, quién sale, qué tipo de enzima es, cuál es el sustrato, el producto, reversibilidad, si son pasos reversibles o irreversibles. Vamos a ver que los pasos 1, 3 y 10 son irreversibles, el resto son pasos reversibles, es decir, nos podemos devolver para que el producto sea nuevamente sustrato y listo. ¿Cuáles son los destinos también posibles de la glucosa? La glucosa también se puede ir hacia una vía metabólica llamada la ruta de las pentosas, la cual permite obtener ribosa 5-fosfato y esa ribosa 5-fosfato después es transformada hacia ribosa o desoxirribosa para la obtención de nucleótidos. Y entonces la pregunta sería, ¿a dónde va el piruvato? El piruvato tiene 3 destinos. El primero de los destinos, o bueno, podríamos mencionar que pueden ser 4. El piruvato primero lo podemos retornar hacia glucosa a partir de un proceso llamado gluconeogénesis. El segundo destino, como nos lo mencionan aquí, puede ser hacia el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs para una oxidación final
se obtienen transportadores de electrones reducidos, los cuales van a rutas llamadas fosforilación oxidativa y cadena de transporte de electrones. Esto ocurre en la mitocondria y lo vamos a ver la próxima clase. Otro destino del piruvato puede ser la ruta o fermentación láctica, la cual da como resultado una molécula de lactato, la cual a partir del ciclo de Cori, esto ocurre en los músculos, pero la cual a partir del ciclo de Cori en el hígado vuelve a ser glucosa. Y el piruvato también se puede transformar a partir de una fermentación muy especial que ocurre en organismos como la Saccharomyces cerevisiae, que es un hongo, la cual transforma por fermentación alcohólica el piruvato en una molécula de etanol más una descarboxilación y el resultado es un CO2. Bien, para la próxima clase les voy a pedir por favor que identifiquemos cuáles son los pasos de la glucólisis y la gluconeogénesis que son comunes y cuáles son diferentes. Vamos a traer por favor repasado el ciclo de Krebs y vamos a traer el balance final del ciclo de Krebs, es decir, cuántos ATPs o GTPs se obtienen, NADHs y FADH2. Eso es importante. Y vamos a consultar por favor qué son la cadena de transporte de electrones, la fosforilación oxidativa y dónde ocurre. Definiciones cortas para que no lo hagamos muy extenso. Feliz día, mil gracias.